Prepárense todos porque esto va en serio. La noticia bomba que tengo hoy va a sacudirte, porque la refinería de Valero en Venecia acaba de cerrar sus puertas definitivamente. Esto ha generado una crisis energética brutal en California y los conductores están pagando el precio más alto. Esta refinería es una de las últimas grandes en el área y fue sancionada y multada, y eso fue el golpe final. ¿Y qué creen? La clausura ha reducido nada más y nada menos que a la mitad el suministro de gasolina en la región. La tormenta perfecta se avecina con el anuncio de que la refinería Phillips 66 en Los Ángeles cerrará a finales de 2025. Eso significa hasta 300.000 barriles menos por día en producción. Una locura, ¿no? Los conductores ya sienten cómo el precio de la gasolina se dispara y cómo sus bolsillos se vacían más rápido. Aquí te cuento todos los detalles sobre este desastre y para ello hemos preparado un material muy especial que me permito compartir con ustedes. El precio del galón de gasolina alcanzó los $4.81 y esto no es casualidad. La Asociación Estadounidense del Automóvil advierte que estos costos seguirán subiendo y la causa principal es la capacidad de producción, eh, la reducción en la oferta y las regulaciones ambientales que estrangulan a las refinerías. Desde hace años, políticas que buscan mejorar el aire han cerrado varias refinerías, limitando la capacidad de producción de Estados Unidos y forzando a importar combustible de lugares lejanos, es lo que plantean las notas de prensa. Esto hace que el transporte cueste más y en consecuencia los consumidores paguen el precio más alto en las gasolineras. Por si fuera poco, las decisiones comerciales del presidente Donald Trump han empeorado la situación. Los aranceles del 25% a las importaciones mexicanas, el 10% a la energía canadiense y el 20% a productos chinos, como mínimo, han encarecido aún más la gasolina y otros combustibles. Estas políticas que dicen proteger la economía solo han traído más problemas y expertos alertan que los aranceles elevan los costos y generan una crisis en el suministro afectando a todos los estadounidenses. Es un verdadero desastre lo que está ocurriendo al interno de los Estados Unidos, con situaciones que explotan con los días. Ahora vemos cómo el tema de la gasolina se complica para ciertos estados en Estados Unidos. Y mientras tanto, Donald Trump sigue adelante con una política de aranceles que solo profundiza estas crisis a lo interno, pero sigamos nosotros con el resto del material. Y no solo eso, China, Canadá y México ya han respondido con medidas similares, aranceles de represalia que complican aún más el escenario. La guerra comercial está en marcha y sus efectos se sienten en cada rincón, en cada estación de gasolina. En China, los trabajadores protestan por salarios atrasados y en Canadá, el primer ministro Mark Carney intenta calmar las aguas, pero la tensión sigue creciendo y el mercado global de energía se vuelve cada vez más inestable. Todo esto, sumado a los cierres de refinerías y las regulaciones ambientales, han creado un escenario de incertidumbre total para California. La gasolina sube, la economía se tambalea y los productores sufren las consecuencias. La dependencia de importaciones y las políticas proteccionistas están haciendo que el precio de la gasolina se dispare sin control. La crisis energética en California está en su punto más alto y no hay señales de que esto vaya a cambiar pronto. Es que el tema de la gasolina, recordemos que ha tenido picos de complicaciones en los últimos años y entonces, claro, en esta coyuntura le sumamos toda esta política de aranceles y que proteccionista a lo interno, pero que simplemente lo que hace es agudizar estas contradicciones, por lo menos que se expresan ahora en este caso, en este estado como el de California, vital además para la economía estadounidense, pero que le toca enfrentar esta situación. Recordemos que además el gobernador de esta entidad es acérrimo enemigo de Donald Trump y por supuesto desde la imposición de estas políticas arancelarias, pues las contradicciones entre estos dos personajes se han agudizado de manera importante.
Sigamos con el resto del material, porque según datos del Departamento de Energía estadounidense, Canadá y México aportan casi una cuarta parte del petróleo que refina Estados Unidos. Estas importaciones son clave para mantener en marcha la economía de combustible del país, pero con los aranceles impuestos, los precios mayoristas de la gasolina han saltado. En el noroeste, donde se depende mucho del petróleo canadiense, ya se sienten las consecuencias. Los costos se reflejan en cada surtidor y en cada bolsillo. TAC Energy, un distribuidor importante, ya anuncia que los precios en Nueva Inglaterra subirán entre 30 y 50 centavos por galón. La semana pasada el promedio en la región era de unos $3 y ahora la tendencia es al alza. El Irving Oil, la principal refinería canadiense que abastece el noroeste, ya ajustó sus precios para cubrir los gastos extras. Su planta en Saint John, en Nuevo Brunswick, exporta más de la mitad de los combustibles de esta zona. Es difícil porque fíjense que una de las cosas que mantenía Donald Trump durante su campaña y los primeros días de gobierno es que Estados Unidos, lo dijo, lo llegó a decir en debates incluso, Estados Unidos podía ser autosuficiente en términos energéticos. Pero ahora en la concreta, cuando se ve realmente ya en el poder y instaurando todas estas políticas, pues se evidencia que esto pareciera ser un discurso netamente de campaña. Recordemos también que todo esto se da en un escenario donde ya se ha hablado de cuáles son las condiciones, lo hemos planteado en este espacio en otras oportunidades, cuáles son las condiciones de la fracturación hidráulica en Estados Unidos en estos tiempos, que no es la mejor, las condiciones son bastante complejas y a esto entonces se le suma todo este escenario y todo esto que está sucediendo. Pero sigamos con la última parte de este material. La dependencia de estos suministros es total y la falta de opciones alternativas agrava la situación. Muchas terminales en la región dependen casi exclusivamente de esta refinería. La crisis no se limita al noroeste, otras áreas también sienten el impacto. Estados Unidos importa aproximadamente 4 millones de barriles diarios de petróleo canadiense, no estamos hablando de cualquier cosa, la mayoría destinado a refinerías del medio oeste. La dependencia es fuerte y con los aranceles los precios subirán en toda la nación. Además, Estados Unidos recibe más de 450,000 barriles diarios de petróleo mexicano, principalmente para las refinerías en la costa del Golfo. Algunas regiones del medio oeste podrían ver aumentos entre 10 y 15 centavos las próximas semanas. Es decir, que este escenario solo se va a agudizar y la verdad es que con todo lo que hemos planteado y las coyunturas previas, pues no pudiera ser de otra forma, ¿no? Bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con esta información. Mi nombre es Nancy Vargas Pérez. Los invito a que nos dejen sus comentarios, a que compartan los contenidos y por supuesto que nos veamos en una próxima oportunidad.